Don Alejandro Mendoza nunca imaginó que esa noche de abril de 1892, cuando decidió fingir estar completamente ebrio en su propia hacienda, descubriría un secreto que cambiaría para siempre su percepción sobre la lealtad, el amor verdadero y las apariencias que engañan. Lo que comenzó como una simple actuación para observar el comportamiento de sus empleados cuando creían que no los vigilaba, se convirtió en la revelación más impactante de su vida. María Elena, su sirvienta de confianza durante 15 años, guardaba algo tan profundo y doloroso que había sacrificado su propia felicidad por proteger el honor de la familia Mendoza. Pero esa noche, creyendo que su patrón dormía profundamente por el alcohol, finalmente revelaría la verdad que había mantenido en silencio durante toda una década. Una verdad que haría que don Alejandro cuestionara todo lo que creía saber sobre las personas que lo rodeaban. La hacienda San Rafael se alzaba majestuosa en las tierras altas de Michoacán, México, como un bastión de tradición y poder en aquellos días finales del siglo XIX. Don Alejandro Mendoza, viudo desde hacía 8 años, había convertido aquellas tierras heredadas de su padre en una de las propiedades más prósperas de toda la región. Con sus 45 años, el hacendado era respetado y temido a partes iguales por su carácter firme pero justo. María Elena Vázquez había llegado a San Rafael siendo apenas una muchacha de 17 años, huyendo de la pobreza que azotaba su pueblo natal tras una sequía devastadora. Don Alejandro, movido por la compasión al ver a aquella joven de ojos tristes pero determinados, le había ofrecido trabajo como sirvienta doméstica. Lo que nadie esperaba era que María Elena se convertiría en mucho más que una empleada. Era la guardiana de los secretos más íntimos de la casa, la confidente silenciosa de las penas del patrón y la única persona en quien don Alejandro había aprendido a confiar plenamente tras la muerte de su esposa, doña Carmen. Durante 15 años, María Elena había sido el pilar silencioso que mantenía en orden no solo la casa, sino también el corazón herido de don Alejandro. Había visto llegar y partir a pretendientas ambiciosas, había consolado al hacendado en sus noches de soledad y había criado como una segunda madre a los 2 hijos de don Alejandro, Carlos, ahora de 23 años y estudiando leyes en la Ciudad de México, e Isabela, de 20, quien vivía con su tía en Guadalajara. Sin embargo, detrás de esa fachada de serenidad y devoción, María Elena cargaba con un peso que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Un secreto tan doloroso que había moldeado cada una de sus decisiones durante los últimos 10 años. Un secreto que la mantenía despierta por las noches y que la hacía rechazar cualquier oportunidad de felicidad personal. La noche del 15 de abril de 1892 sería diferente. Don Alejandro, que había comenzado a sospechar que algo no andaba bien con su fiel sirvienta, había decidido recurrir a un estratagema que nunca antes había empleado. Esa noche descubriría que las apariencias, efectivamente, pueden engañar de las maneras más inesperadas. Don Alejandro había notado cambios sutiles en María Elena durante las últimas semanas. Sus ojos, siempre vivaces y atentos, ahora mostraban una tristeza profunda que ella trataba de ocultar detrás de sonrisas forzadas. La había visto suspirar mientras limpiaba las ventanas del salón, había notado cómo evitaba su mirada durante las comidas, y más preocupante aún, la había escuchado llorar en silencio en las madrugadas cuando creía que todos dormían. La gota que colmó el vaso fue cuando don Alejandro la encontró una tarde en la biblioteca, sosteniendo entre sus manos temblorosas una carta que se apresuró a esconder en cuanto lo vio entrar. «No es nada, patrón», había murmurado, pero sus mejillas enrojecidas y sus ojos cristalinos decían todo lo contrario. Desde entonces, don Alejandro no había podido quitarse de la cabeza la certeza de que María Elena le ocultaba algo importante. Esa tarde de abril, mientras observaba a María Elena servir el té con su habitual elegancia, pero con las manos ligeramente temblorosas, don Alejandro tomó una decisión que nunca antes había contemplado. Durante la cena, comenzó a beber tequila en cantidades que normalmente nunca habría consumido, pero sin llegar realmente a embriagarse. Su plan era simple pero efectivo. Fingir estar completamente ebrio para que María Elena bajara la guardia
y quizás revelara lo que tanto le pesaba. María Elena, balbuceó don Alejandro, fingiendo que las palabras se le trababan. Creo que he bebido demasiado esta noche. Ayúdame a llegar a mi habitación. La mujer, preocupada como siempre por su bienestar, lo ayudó a incorporarse y lo guió lentamente hacia sus aposentos. Don Alejandro se dejó caer pesadamente sobre la cama, actuando como si el alcohol lo hubiera vencido por completo. «Descanse, patrón», susurró María Elena, cubriéndolo con una manta. «Mañana se sentirá mejor». Pero en lugar de retirarse inmediatamente como solía hacer, se quedó parada junto a la cama, observándolo con una expresión que don Alejandro, con los ojos entrecerrados, pudo identificar como una mezcla de dolor y ternura infinita. Para su sorpresa, María Elena se arrodilló junto a la cama y, creyendo que él dormía profundamente, comenzó a hablarle en voz baja. «Mi querido don Alejandro», murmuró, «si supiera cuánto he deseado decirle la verdad todos estos años. Si supiera el sacrificio que he hecho por proteger su honor y el de su familia». Las palabras de María Elena cayeron como dagas heladas en el corazón de don Alejandro. Allí estaba, fingiendo dormir, mientras la mujer en quien más confiaba en el mundo le revelaba que había estado guardando secretos que aparentemente afectaban a toda su familia. El hacendado tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la respiración pausada y los ojos cerrados, mientras María Elena continuaba hablando. «Hace 10 años», continuó María Elena con voz quebrada, «cuando usted pasaba por esos momentos tan difíciles después de la muerte de doña Carmen, cuando el dolor lo consumía y apenas podía levantarse de la cama, yo creí que había encontrado una manera de ayudarlo. Pero me equivoqué. Me equivoqué tanto que desde entonces cargo con una culpa que me está matando por dentro». Don Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué había hecho María Elena durante aquellos días oscuros tras la muerte de su esposa? Recordaba vagamente esos meses como una neblina de dolor, alcohol y desesperación. María Elena había sido su única constante, la única persona que se había mantenido a su lado sin juzgarlo, cuidándolo como una madre cuidaría a un hijo enfermo. ¿Recuerda usted cuando don Ricardo Villalobos venía a visitarlo tan seguido?, continuó María Elena. Él decía que era para consolarlo, para ayudarlo a superar la pérdida. Pero yo veía cómo miraba la hacienda, cómo preguntaba sobre las finanzas, sobre los documentos de propiedad. Una noche lo escuché hablando con su capataz, don Fernando, planeando cómo convencerlo de vender la hacienda por mucho menos de lo que valía. La sangre de don Alejandro se heló. Ricardo Villalobos había sido su amigo desde la infancia, el padrino de bautizo de sus hijos. Había confiado en él ciegamente durante los momentos más vulnerables de su vida. La idea de que hubiera intentado aprovecharse de su dolor para despojarlo de su patrimonio familiar era algo que no podía procesar. «Yo no sabía qué hacer», sollozó María Elena. «No podía permitir que destruyeran todo lo que usted había construido, todo por lo que había trabajado. Pero tampoco podía decírselo directamente porque sabía que no me creería, que pensaría que eran celos o resentimiento de una sirvienta. Así que hice algo terrible, algo de lo que me arrepiento cada día de mi vida». María Elena se detuvo por un momento, como si reuniera fuerzas para continuar. Don Alejandro podía escuchar sus sollozos entrecortados, podía sentir las lágrimas que caían sobre la manta que lo cubría. La mujer que había sido su roca durante tantos años se estaba desmoronando frente a él, y él no podía hacer nada más que seguir fingiendo estar inconsciente. «Escribí una carta», confesó finalmente. «Una carta falsa, haciéndome pasar por una mujer de la capital que había sido amante de don Ricardo. En la carta le decía que estaba embarazada de él y que si no me daba dinero, le contaría todo a su esposa y arruinaría su reputación.
Lo chantajeé, don Alejandro. Me convertí en una chantajista para protegerlo a usted. El mundo de don Alejandro se tambaleó. Durante todos estos años había visto a María Elena como el ejemplo perfecto de pureza y nobleza de espíritu. Descubrir que había recurrido al chantaje, incluso por protegerlo, era como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Don Ricardo se asustó tanto que desapareció del pueblo esa misma semana. Nunca más volvió a molestarlo, nunca más intentó convencerlo de vender la hacienda. Mi plan funcionó, pero el precio... Ay, don Alejandro, el precio ha sido mi alma. Desde entonces vivo con la certeza de que soy una mentirosa, una chantajista, indigna de su confianza y de su respeto. Don Alejandro luchaba contra el impulso de abrir los ojos y enfrentar a María Elena directamente. La revelación era abrumadora, pero podía sentir que aún no había terminado de confesar. Había algo más, algo que la había llevado a este punto de quiebre después de 10 años guardando el secreto. Pero eso no es todo, continuó María Elena y su voz se quebró aún más. Hace 3 meses, don Ricardo regresó al pueblo. Está enfermo, muy enfermo, y antes de morir quiere limpiar su conciencia. Me envió una carta diciéndome que sabe que fui yo quien escribió aquella carta falsa hace 10 años. El corazón de don Alejandro se detuvo. Si Ricardo había descubierto la verdad, eso significaba que podría exponerla a ella y, por extensión, comprometer la reputación de toda la familia Mendoza. Una sirvienta chantajista trabajando en su casa durante tantos años sería un escándalo que los perseguiría durante generaciones. En su carta me dice que no me va a denunciar, sollozó María Elena, pero me pide que le diga la verdad a usted antes de que él muera. Dice que no puede irse de este mundo sabiendo que usted vive engañado respecto a quien realmente soy yo. Me ha dado 1 mes para confesarle todo, y si no lo hago, él mismo vendrá a hablar con usted. Ahora don Alejandro entendía el comportamiento extraño de María Elena durante las últimas semanas. El peso de la culpa acumulada durante una década, combinado con la presión del ultimátum de Ricardo, la había llevado al borde del colapso emocional. He pensado en huir, admitió María Elena. He pensado en desaparecer en la madrugada como una ladrona, como la criminal que soy en realidad. Pero no puedo hacerle eso después de todo lo que usted ha hecho por mí. No puedo abandonarlo sin explicación después de 15 años de su generosidad y bondad. Don Alejandro sintió una punzada de dolor al imaginar a María Elena huyendo en la oscuridad, cargando con una culpa que, aunque mal dirigida, había nacido del amor y la lealtad hacia él. La mujer había sacrificado su propia paz mental para protegerlo de lo que había percibido como una traición de su mejor amigo. «Mañana», susurró María Elena, «mañana le voy a decir la verdad, le voy a confesar todo lo que he hecho y le voy a entregar mi renuncia. Sé que después de esto no podrá mirarme igual, sé que ya no podré quedarme en San Rafael, pero al menos podré irme sabiendo que finalmente fui honesta con usted». María Elena se puso de pie lentamente y don Alejandro la sintió inclinarse sobre él una última vez. «Perdóneme, don Alejandro», murmuró, y él sintió una lágrima caer sobre su frente. «Perdóneme por fallar a la confianza que depositó en mí. Perdóneme por no ser la mujer honesta que usted creyó que era. Pero nunca, nunca me perdone por amarlo tanto que estuve dispuesta a manchar mi alma para protegerlo». Con esas palabras, María Elena se retiró silenciosamente de la habitación, dejando a don Alejandro sumido en una tormenta de emociones contradictorias. La confusión, la gratitud, la decepción y, sorprendentemente, una profunda admiración por la mujer que había sacrificado tanto por él, se mezclaban en su corazón como ingredientes de una poción imposible de descifrar. Durante las siguientes horas, don Alejandro permaneció despierto, procesando cada palabra que había escuchado. María Elena había cometido un error moral grave, sí, pero lo había hecho movida por una lealtad tan pura que había estado dispuesta a cargar con la culpa durante 10 años antes que verlo sufrir. ¿Cuántas personas en el mundo serían capaces de semejante sacrificio?
Al mismo tiempo, la revelación sobre Ricardo Villalobos lo llenaba de una mezcla de dolor y alivio. Dolor por descubrir que su amigo de la infancia había intentado aprovecharse de su momento más vulnerable, pero alivio al saber que María Elena lo había protegido de una traición que habría sido devastadora para su familia y su patrimonio. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas de la habitación de don Alejandro, el hacendado ya había tomado sus decisiones. Se levantó de la cama, se vistió cuidadosamente y se dirigió hacia la cocina, donde sabía que encontraría a María Elena preparando el desayuno como había hecho durante los últimos 15 años. La encontró de espaldas, revolviendo lentamente una olla de avena, con los hombros caídos y una postura que reflejaba el peso de todos los años de secretos guardados. Al escuchar sus pasos, María Elena se volvió, y don Alejandro pudo ver claramente las marcas de una noche sin dormir en su rostro hinchado por las lágrimas. «Buenos días, María Elena», dijo don Alejandro con voz suave pero firme. «Creo que tenemos que hablar». María Elena palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para mantenerse de pie. «Patrón, yo iba a hablar con usted después del desayuno. Hay cosas que necesito decirle, cosas que debía haberle dicho hace mucho tiempo». «Lo sé», respondió don Alejandro, y el asombro se pintó en el rostro de María Elena. «Anoche no estaba tan borracho como aparentaba. Escuché cada palabra que me dijiste». María Elena se desplomó en una silla, llevándose las manos al rostro. «Entonces ya lo sabe todo», murmuró entre sollozos. «Ya sabe qué clase de mujer despreciable he sido todos estos años. Ya sabe que no merezco estar en su casa, que no merezco su respeto ni su confianza». Don Alejandro se acercó a ella y, para sorpresa de María Elena, se arrodilló frente a su silla tomando sus manos entre las suyas. «María Elena, mírame», le dijo con ternura. «Lo que hiciste hace 10 años estuvo mal. No voy a mentirte sobre eso. El chantaje nunca es la respuesta correcta, no importa cuáles sean las intenciones detrás de él». María Elena levantó la vista, esperando ver desprecio en los ojos de don Alejandro, pero en su lugar encontró algo que no esperaba: comprensión y gratitud. «Pero», continuó don Alejandro, «también sé que lo hiciste para protegerme. Sé que durante esos meses, después de la muerte de Carmen, yo no era capaz de protegerme a mí mismo ni a mi familia. Estaba tan perdido en mi dolor que habría sido presa fácil para cualquiera que quisiera aprovecharse de mi vulnerabilidad. Eso no justifica lo que hice», sollozó María Elena. «No justifica que me convirtiera en una chantajista». «No», acordó don Alejandro, «no lo justifica. Pero tampoco puedo ignorar que durante 10 años has cargado con una culpa que te ha estado matando por dentro. Tampoco puedo ignorar que en esos 10 años has seguido siendo la mujer más leal, trabajadora y bondadosa que he conocido. Un error, por grave que sea, no define toda una vida de servicio y dedicación». María Elena lo miró con incredulidad. «¿No me va a despedir? ¿No me va a echar de la hacienda?». Don Alejandro se puso de pie y ayudó a María Elena a incorporarse también. «Te voy a proponer algo diferente», le dijo. «Primero vamos a ir juntos a visitar a Ricardo Villalobos. Vas a pedirle perdón por el método que usaste, pero también le voy a dejar claro que sé exactamente lo que él intentaba hacer conmigo hace 10 años. Ese hombre no está en posición de juzgar a nadie». María Elena asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y después?». «Después», sonrió don Alejandro, «vas a dejar de ser mi sirvienta». El corazón de María Elena se detuvo, pero antes de que pudiera interpretar esas palabras como su despido definitivo, don Alejandro continuó. «Vas a convertirte en la administradora oficial de la Hacienda San Rafael. Durante 15 años has demostrado conocer mejor que nadie cómo funciona esta casa, cómo manejar a los empleados, cómo organizar las finanzas domésticas. Es hora de que tu posición refleje la realidad de lo importante que eres para el funcionamiento de esta hacienda». María Elena lo miraba como si hubiera perdido la razón. «Don Alejandro no puede estar hablando en serio, después de lo que le he confesado». «Hablo completamente en serio», la interrumpió. «María Elena, hace 10 años cometiste un error tratando de protegerme. Yo he cometido el error de no reconocer oficialmente durante 15 años todo lo que haces por esta familia. Creo que es hora de que ambos corrijamos nuestros errores».
Esa misma tarde, don Alejandro y María Elena se dirigieron hacia el pueblo para encontrarse con Ricardo Villalobos. El viaje en carruaje fue silencioso, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre lo que se avecinaba. María Elena retorcía nerviosamente sus manos, mientras don Alejandro repasaba mentalmente todo lo que quería decirle a quien había sido su amigo de la infancia. Ricardo Villalobos vivía ahora en una casa modesta en las afueras del pueblo, muy diferente de la mansión que había habitado años atrás. Su enfermedad era evidente desde el momento en que abrió la puerta. Había perdido mucho peso, su piel tenía un tono grisáceo, y una tos persistente interrumpía constantemente su respiración. «Alejandro», dijo Ricardo con sorpresa al verlo, «no esperaba tu visita. Y, María Elena», sus ojos se endurecieron ligeramente, «veo que finalmente decidiste decirle la verdad». «Siéntate, Ricardo», dijo don Alejandro sin preámbulos. «Tenemos mucho de qué hablar, y, por lo que veo, no nos queda mucho tiempo». Los tres se instalaron en la sala modestamente amueblada. María Elena mantenía la vista baja, claramente incómoda, mientras Ricardo observaba a don Alejandro con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Antes que nada», comenzó don Alejandro, «quiero que sepas que ya conozco toda la historia. Sé lo que María Elena hizo hace 10 años, pero también sé por qué lo hizo». Ricardo tosió violentamente antes de responder. «¿Entonces sabes que tu querida sirvienta es una chantajista? ¿Sabes que me amenazó con arruinar mi matrimonio y mi reputación con mentiras?» «Sé que cometió un error», respondió don Alejandro firmemente, «pero también sé algo más. Sé exactamente lo que tú estabas planeando hacer conmigo durante los meses después de la muerte de Carmen». El rostro de Ricardo palideció aún más. «No sé de qué hablas». ¿En serio? Don Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿No recuerdas tus conversaciones con Fernando, mi ex capataz? ¿No recuerdas cómo planeabas convencerme de que vendiera la hacienda por la mitad de su valor? ¿No recuerdas cómo pensabas aprovechar mi dolor para despojarme de todo lo que mi familia había construido durante generaciones? Ricardo intentó negarlo, pero la culpa era evidente en sus ojos. Alejandro, Las cosas eran diferentes entonces. Yo pasaba por dificultades económicas. Mi esposa... «No», lo interrumpió don Alejandro, poniéndose de pie. «No me vengas con excusas. Eras mi mejor amigo, el padrino de mis hijos, y estabas dispuesto a traicionarme en el momento más vulnerable de mi vida. María Elena, lo único que hizo fue protegerme de tu traición». María Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Don Ricardo», dijo con voz temblorosa, «he venido a pedirle perdón. Lo que hice estuvo mal, muy mal. No tenía derecho a chantajearlo, sin importar cuáles fueran mis razones. He vivido con esa culpa durante 10 años, y necesito que sepa que me arrepiento profundamente». Ricardo la miró durante un largo momento. La tos lo atacó nuevamente, y cuando finalmente pudo hablar, su voz sonaba cansada y derrotada. «María Elena, acepto tus disculpas, pero quiero que sepas que lo que hiciste casi destruye mi matrimonio. Mi esposa nunca supo exactamente qué había pasado, pero las dudas envenenaron nuestros últimos años juntos». «Lo sé», susurró María Elena con lágrimas en los ojos, «y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Don Alejandro intervino nuevamente. «Ricardo, María Elena ya ha pagado un precio muy alto por su error. Ha vivido durante 10 años creyendo que era indigna de confianza y respeto. Pero tú nunca has pagado nada por tu traición. Nunca te disculpaste por intentar robarme. Nunca reconociste lo que estabas dispuesto a hacerle a tu supuesto mejor amigo». El silencio llenó la habitación. Ricardo tosió nuevamente, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Tienes razón, Alejandro. He sido un cobarde durante todos estos años. Cuando recibí esa carta de chantaje, mi primera reacción fue el miedo, pero después sentí alivio. Alivio porque me había dado una excusa para alejarme antes de hacer algo de lo que me arrepentiría para siempre». «¿Qué quieres decir?», preguntó don Alejandro. Ricardo se incorporó con dificultad y caminó hacia una ventana.
quiero decir que ya tenía todos los documentos preparados. Tenía una oferta de compra falsa por la mitad del valor de tu hacienda. Tenía sobornados a 2 funcionarios del registro público para que agilizaran la transferencia. Incluso tenía preparado el discurso para convencerte de que era lo mejor para tus hijos. Estaba a punto de robarte todo, Alejandro. María Elena se llevó las manos a la boca, horrorizada por descubrir que la traición había sido aún más elaborada de lo que había imaginado. Pero esa carta, continuó Ricardo, me hizo darme cuenta de lo que realmente estaba a punto de hacer. Me hizo ver en qué me había convertido. Así que huí, no solo por miedo al chantaje, sino por vergüenza de lo que era capaz de hacerle a la única persona que me había considerado un hermano. Don Alejandro sintió una mezcla de horror y tristeza. «Ricardo, ¿por qué? ¿Por qué estabas dispuesto a traicionarme así?» «Orgullo», respondió Ricardo amargamente. «Orgullo estúpido y envidia. Tú tenías todo, una esposa maravillosa, hijos exitosos, una hacienda próspera. Yo había perdido dinero en malas inversiones, mi matrimonio se estaba desmoronando y ver tu éxito me consumía por dentro. Cuando Carmen murió y te vi tan vulnerable, pensé que finalmente tenía la oportunidad de tomar lo que creía que me merecía». «Pero ahora te estás muriendo», observó don Alejandro, sin crueldad pero con claridad. «Sí», asintió Ricardo, «y por eso quería que supieras la verdad antes de irme. María Elena cometió un error, pero me salvó de cometer un crimen mucho peor. En cierto modo, me salvó a mí también». María Elena se puso de pie y caminó hacia Ricardo. «Don Ricardo, a pesar de todo, yo le ruego que me perdone. Sé que lo que hice estuvo mal». Ricardo la miró durante un largo momento, luego extendió su mano temblorosa. «Te perdono, María Elena. Y yo te pido perdón a ti, Alejandro, por la traición que estaba planeando. Perdón por todos estos años de cobardía». Don Alejandro tomó la mano de su antiguo amigo. «Estás perdonado, Ricardo, pero quiero que sepas algo. María Elena no va a seguir cargando con la culpa de haberte salvado de convertirte en un ladrón. Desde hoy, esa carga la llevamos entre los 3. El nuevo amanecer. 3 semanas después de aquella confrontación que cambió todo, don Alejandro estaba de pie en la galería de su hacienda, observando el amanecer mientras María Elena se acercaba con una bandeja de café. Pero ya no era la misma María Elena de antes. Sus hombros ya no cargaban el peso invisible de la culpa. Su sonrisa había recuperado la calidez genuina de años anteriores, y en sus ojos brillaba una paz que había estado ausente durante una década. «Su café, don Alejandro», dijo, pero esta vez con la confianza de quien sabe que ocupa el lugar que le corresponde. «Gracias, María Elena. ¿Ya revisaste los libros de cuentas de este mes?» «Sí, señor. Todo está en orden. Los nuevos contratos con los proveedores nos están dando mejores márgenes, tal como habíamos calculado». Don Alejandro sonrió. La transición de María Elena de sirvienta a administradora había sido sorprendentemente natural. Los otros empleados, que siempre habían respetado su autoridad de facto, ahora simplemente reconocían su posición oficial. «¿Sabes qué he aprendido de todo esto?», le preguntó don Alejandro. «¿Qué, señor?». «Que a veces las apariencias no solo engañan, sino que nos impiden ver la verdadera nobleza que tenemos frente a nosotros. Durante 15 años creí que eras una sirvienta excepcional, pero en realidad eras mucho más. Eras una mujer dispuesta a sacrificar su propia tranquilidad por proteger a quienes ama». María Elena sintió las lágrimas asomando a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Una semana antes habían recibido la noticia de que Ricardo Villalobos había fallecido en paz, después de haberse reconciliado con su esposa y haber donado sus pocas posesiones restantes a la iglesia del pueblo. En sus últimos días había encontrado la redención que tanto había buscado. «María Elena», dijo don Alejandro, «quiero que sepas algo más. He estado pensando en hacer algunos cambios en mi testamento. Quiero asegurarme de que, cuando llegue mi momento,
tú tengas garantizada una parte de esta hacienda. Después de todo lo que has hecho por esta familia, mereces tener un futuro seguro». María Elena lo miró con asombro. «Don Alejandro, yo no necesito». «Sí necesitas», la interrumpió gentilmente. «Y más importante aún, te lo mereces». Una mujer capaz de guardar secretos por proteger a otros, capaz de cargar con culpas que no le correspondían, capaz de anteponer el bienestar de una familia a su propia tranquilidad, esa mujer merece ser reconocida no solo con palabras, sino con hechos. Mientras el sol se alzaba completamente sobre las tierras de la Hacienda San Rafael, don Alejandro comprendió una verdad que le había tomado 15 años descubrir. La verdadera lealtad no siempre se manifiesta en obediencia ciega, sino a veces en decisiones difíciles tomadas desde el amor, aunque esas decisiones puedan estar moralmente equivocadas. María Elena había aprendido que confesar nuestros errores, por doloroso que sea, es el único camino hacia la verdadera libertad del alma. Y ambos habían descubierto que el perdón genuino no solo sana las heridas del pasado, sino que construye puentes más sólidos hacia el futuro. La historia de don Alejandro y María Elena nos enseña que detrás de cada aparente traición puede esconderse un acto de amor desesperado, y que la verdadera nobleza del corazón humano a menudo se revela en los momentos más oscuros, cuando creemos que nadie nos está observando. ¿Qué opinas de la decisión de María Elena? ¿Crees que el amor justifica mentir para proteger a alguien? Déjame saber en los comentarios si alguna vez has estado en una situación similar, donde tuviste que elegir entre la verdad absoluta y proteger a alguien que amas. Si esta historia te llegó al corazón, como a mí me llevó contarla, no olvides darle like y suscribirte para más historias del viejo oeste que nos enseñan sobre el valor, el honor y el perdón. Y compártela con esa persona especial que sabes que necesita escuchar que todos merecemos una segunda oportunidad. Recuerda, en la vida, como en las mejores historias, las apariencias pueden engañar, pero el corazón noble siempre encuentra la manera de brillar, incluso en la oscuridad más profunda. Nos vemos en la próxima historia, amigos, donde el honor y la justicia siempre prevalecen.